Aquí en Lo Nuevo, Laridi Zapata y un servidor tenemos el placer inmenso de conversar a corta distancia con un amigo muy especial, ex diputado de la República, dirigente político, ex director de migración de nuestro país, José Ricardo Taveras. A quien damos las buenas noches, José Ricardo. Muy buenas noches, Chago. Muy contento de estar aquí. Que aquí en Lo Nuevo tú tengas algo viejo. No. Un jovencito. Qué bueno, licenciado, es tenerlo por aquí con nosotros en este espacio, en el día de hoy. Iniciando con los cuestionamientos, este pacto llamado por el presidente de la República, un pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y brinde confianza al pueblo dominicano sobre la relación que se vive con el vecino país de Haití. ¿Es confiable? ¿Podemos entender que realmente va a traer sosiego y tranquilidad al pueblo dominicano? Mira, si soy coherente con lo que toda la vida hemos planteado desde mi partido y de mi persona, nosotros siempre hemos sido cónsonos con el hecho de que la clase política defina lo que nosotros le llamamos una doctrina nacional sobre Haití. Cuando hay problemas estructurales en una nación, sus élites deben sentarse y asumir, vamos a decir, una política única. Eso que tú oyes en los Estados Unidos que es política bipartidista. O sea, cuando hay cuestiones que amenazan la seguridad nacional, tú ves que en Estados Unidos a cada momento lo dicen. Hay debates que en el Congreso y el Ejecutivo se hacen acuerdos de impulsar políticas bipartidistas. Con eso yo le gusta graficar el hecho de que gane quien gane, la política va a continuar siendo la misma, porque fue una política consensuada por el sistema político. ¿Por qué? Porque hay cuestiones estructurales en juego. Desde ese punto de vista, nosotros estamos de acuerdo con el diálogo. Ahora, en términos personales, yo tengo mis reservas con el diálogo, porque este gobierno tiene lo que le hemos llamado, lo que yo le he denominado una crisis de identidad. Tú tienes, ya comienzan a sacarle los videos en las redes al presidente candidato diciendo que la sentencia que le quería quitar la nacionalidad a dominicanos de rostros diferentes. Y aquí vamos a resolver aplicando la ley. Y aquí en un año yo no voy a tener un haitiano. Cosa que decía el candidato. Cuando llegó a ser presidente dijo cosas mucho mejores que esas, totalmente divorciadas de ese discurso en la candidatura, que ha dicho lo que ningún presidente ha dicho. Dijo que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana. Y eso nos alegra a todos los dominicanos. Claro. O sea, si tú asumes, revisas el discurso del presidente Abinader, no el del candidato, porque el del candidato yo lo repudiaré toda la vida. Ahora, el del presidente, yo lo asumo, el discurso. Pero ¿por qué viene la crisis de identidad? Porque el presidente tiene un problema, y es que él dice eso, pero hace otra cosa. Te va a Los Ángeles, no te firma el pacto migratorio de Los Ángeles, pero sin embargo, todo el contenido del pacto viene y te manda 3 ministros a depositar 2 proyectos de ley que atentan contra eso. Entonces, para ti hay perdona que te interrumpa, hay una especie de hipocresía. Bueno, tú lo has dicho de una forma muy gráfica. Yo he querido guardar las distancias y preservarle un espacio al presidente, pero lamentablemente la conclusión que el pueblo va a sacar, especialmente después de este proceso, es que si los 2 o 3 personas, los 2 o 3 grupos que le están brindando de alguna manera algún nivel de apoyo a este diálogo que él está convocando, un diálogo que yo lo estoy endosando porque tengo que ser coherente con el tema de la... y porque mi partido lo asumió. Yo en términos personales acompaño el partido, pero tengo mis reservas.
personalmente, porque tengo que asumir lo que institucionalmente se está haciendo. Pero tengo reserva porque lo que estoy hablando, por la crisis de identidad de un presidente que no se da cuenta que tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Porque como tú dices todo lo que ha dicho Luis Abinader y tú tienes el gabinete estructural para el manejo de la crisis haitiana, está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La gente se vive quejando, y permítanme explicar esto para que los amigos televidentes vean la gravedad. ¿Cómo no? Mira, la gente se vive quejando de que aquí se están desarrollando un paquete de barrios haitianos. En Montellano hicieron uno, por todas partes. Ahora están tratando de hacer en la frontera. Todo eso son con ayudas que vienen a través de la ONG. ¿Tú sabes cómo eso llega? Son soportes que da la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, de apoyo a la República Dominicana con un objetivo específico. Ese dinero no se lo mandan ellos, ni se lo pueden mandar por vía directa. Ellos tienen que hacerle el aporte al Estado Dominicano y el Estado Dominicano lo aprueba en el marco del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, que le da su código SNIP y de ahí lo pasa a Hacienda para que lo metan en el presupuesto y desde el presupuesto le lleguen a las ONG para desarrollar todas esas políticas que atentan contra la seguridad nacional. Entonces tú tienes ahí un flanco. El presidente del Instituto Nacional de Migración, tú tienes un problema ahí grave. El ministro de Relaciones Exteriores, que es uno de los casos más graves porque es una institución clave para la política del presidente. Si tú vas a llevar una política de que no hay solución dominicana a la crisis haitiana, tú no puedes poner ahí al ex director de Participación Ciudadana que acabó con la sentencia 168-13 y ha sido todo el tiempo un agente de los intereses nacionales e internacionales con esta agenda. Entonces tú no puedes servirte de ese señor. Por eso es que tú ves que cada vez que hay una crisis, él se calla. El presidente habla. Con excepción de estos proyectos de ley. ¿Por qué? Porque ese ciudadano es candidato para relevar a la presidenta Michelle Bachelet en el Comisionado de Derechos Humanos, en el Alto Comisionado. Entonces, ya la República Dominicana presentó un interés por esa posición. Claro, fue presentado en las Naciones Unidas. Entonces, para él relevar, y es él el candidato. Entonces, tú lo ves, todas esas luchas, es parte de su campaña. Entonces, tú no puedes tener esa persona porque tiene un conflicto de interés. Entonces, si tú vas a cerrar fila con los intereses del país, tú tienes que, sí, ciertamente, convocar a todo el mundo, pero si tú eres el ejecutivo, tú eres el que tiene el poder de hacer las cosas. Entonces, tú tienes, lo primero que nada, desembarazarte de ese equipo que tú tienes. Porque con esa gente tú no vas a impulsar esas políticas porque te la van a torpedear. ¿Tú crees que el diálogo fue ahora? El diálogo se le planteó a él a través de FOPREDON, que fueron todos los partidos del sistema, se reunieron con él y eso se llevó al Consejo Económico y Social y se comenzaron a debatir los temas, se creó una mesa y eso se mandó una matriz al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué pasó con eso? Sabrá Dios en qué gaveta o en qué letrina lo habrá metido el ministro de Relaciones Exteriores. Y discúlpenme que use ese gráfico, porque la verdad es que esto no es nuevo, es la segunda vez. Pero dicen que la tercera es la vencida. A los presidentes siempre hay que tomarle la palabra. Yo creo que no se pierde nada tomándole la palabra. Pero tengo la convicción, lamentable convicción, y ojalá que me equivoque, de que no va para ningún lado. Porque si él me convoca a hablar con esa gente al lado, ¿de qué estamos hablando? De nada. Lo entiendo. Entonces, ¿usted cree que basándose en esto es que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano se han abstenido de participar en este diálogo? Sí, creo que se han abstenido y es comprensible. Sin embargo, yo comparto que se le dé la segunda oportunidad y que se le advierta que a la tercera es la vencida. Porque yo soy de los que estoy aportando que va a fracasar. Ahora, porque yo no veo las señales
del gobierno. Ojalá que se vayan a dar vieran. fruto. Y yo quisiera, porque este señor hasta me simpatiza en términos personales, vamos a decir que al margen del tema político y de los errores de su gobierno y de las diferencias que pueda tener con él. Pero a veces me luce una persona como que totalmente desorientada de las cosas que tiene el deber de hacer. A él le ha tocado manejar una crisis severa. Esa crisis, lo que él no está entendiendo es que no se sabe el momento en que va a explotar aquí. Porque nosotros hablamos de un Haití y se nos olvida que nosotros tenemos aquí muchos haitises. Porque tenemos un Haití, en todos los pueblos del país hay muchos haitises. Yo nada más siempre digo a los organismos de seguridad que nosotros tenemos un tema muy sensible que es el turismo. Ahí en Matamosquito, en el hoyo de Friusa y en el pequeño Haití de Bávaro, de Punta Cana, hay todas las condiciones para que en un momento el país sufra un daño estructural a su economía. Todas. Entonces, no es hablando del Haití, de que no es del Haití que tenemos aquí, que son un reguero de haitises y que cuando empiecen a realizarse los problemas entre la comunidad dominicana y la haitiana, que frente a la cesación de acción de la autoridad dominicana va a tratar en algún momento de tomar la ley por sus manos, porque la justicia privada no existe cuando los estados están organizados, cuando la violencia social está organizada a través del Estado. Pero cuando la violencia social no tiene a través de qué institucionalidad encauzarse, que es lo que nos está pasando con este tema, en algún momento abre las puertas a la justicia privada. Y eso es un colapso institucional. Licenciado, ¿y eso está conectado todo esto al retiro del proyecto de trata que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso y después se vio obligado a retirar? ¿Hay conexión en todo esto con ese proyecto? Bueno, el proyecto fue lo que determinó que él convocara, porque la reacción fue tan ríspida que la población estaba amenazando con tirarse a la calle. Y tú sentías un ambiente negativo, la gente estaba un poquito exasperándose. Entonces, retiran uno, pero te dejan el otro. Porque el otro tiene los mismos componentes de principio de no deportación, pero además de eso, el otro, el de protección integral a la mujer, pretende profundizar la inserción legislativa de la agenda de género, de las ideologías de género y de todo estos disparates que hay hoy en día, que no son otra cosa más que dinamitar la familia como estructura básica de la sociedad, que es algo en lo que la sociedad dominicana ha resistido y sus autoridades han resistido en cierta medida. Pero entonces te quieren profundizar esto y te están metiendo un proyecto de ley que te dice que quiere definirte lo que es una mujer, por ejemplo. Y no es solo que una mujer que sea y que se sienta ser mujer. ¿Qué te están metiendo a ti? O sea, vamos ahí en la ruta de Canadá. Este país no va a soportar eso. Eso va a generar conflictos muy serios en este país, sociales, porque tú no puedes traer legislaciones enlatadas y someterlas a un país cuya realidad social no resiste esas cosas. Entonces, aquí han avanzado bastante. Te vienen y te dicen, aprueban el código penal sin las 3 causales. Las 3 causales es una de las grandes hipocresías. Si ustedes quieren, otro día hablamos de eso. Pero, óyeme, porque aquí se mueren las mujeres, porque no le pueden hacer un aborto. ¿Quién ha dicho? Si aquí es legal suspender un embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, eso está en la ley y en las normativas y en todos los protocolos de emergencias médicas o de ginecotetricia, están ahí escritas y tienen fundamento legal y se hace a diario, pero no, eso es una industria. Eso es una industria que se quiere promover
y que los médicos y los abogados ayudamos aquí a que eso se promueva a base del desconocimiento de la gente. Porque una cosa es suspender un embarazo, que es lo que le corresponde al médico, y otra cosa es suspender el embarazo para matar el feto, que es el tipo penal que se llama aborto, que no tiene nada que ver con la medicina, pero aquí te arman un lío, y eso vienen y te meten un dispositivo en ese proyecto, donde dice que la mujer que tenga la libertad de decidir si tiene hijo o no. ¿Para qué? Para generarte un problema. Generarte un problema, porque la cuestión es ir insertando la agenda como de lugar. Y entonces el Estado, el presidente no puede alegar ignorancia, porque aquí todos los proyectos de ley se mandan por mensajería del Ejecutivo. Ahora, cuando tú ves que 2 o 3 proyectos de ley van 3 ministros a presentarlo, el ministro de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y la ministra de la Mujer. Del Poder Ejecutivo no te digo porque ese es un abogado competente. Lo que pasa es que la política la fija el presidente. Pero los dos, cual de los dos más despistados y más entregados a la agenda enemiga de este país, tanto el ministro de la Mujer como la ministra, el ministro de Relaciones Exteriores como la ministra de la Mujer, los dos agentes al servicio de la agenda extranjera. Entonces, son de las cosas que el presidente tiene que definir. Son de las cosas que el presidente tiene que definir. Ustedes insisten mucho en eso de la agenda extranjera. Hay una sí, agenda, pues, y soy injusto, porque la gente no es extranjera nada más. Se me estaba olvidando que la agenda tiene 2 componentes de intereses en juego, que son los extranjeros. ¿Cuál es el interés de...? ¿Tú crees que los americanos, Canadá, los canadienses, los franceses son tan religiosos y tan humanistas que a ellos les importa la suerte del pueblo haitiano? No le importa un comino. Óyeme, hay un video del presidente Biden que anda por ahí, cuando era senador, diciendo, es que si Haití se hunde debajo del mar, no nos importa. Y si sube por encima del nivel, tampoco nos importa. Entonces, tú con eso, cuando él era otra persona, con mayor lucidez, claro. Imagínate tú qué es lo que tenemos. ¿Tú crees que ellos tienen interés? El interés de ellos en esa agenda en República Dominicana tiene que ver con el hecho de que ellos no recibirlos allá. Que la República Dominicana sea un espacio de amortiguamiento de esa crisis para ellos tener un impacto menor. Liberarse. Entonces los franceses no lo quieren en Martinica, porque ahí está el Caribe francés. Y todo el mundo tiene su interés. Entonces, en Canadá, hay una comunidad haitiana muy importante, no quieren que le sigan llegando. No. Se han llevado lo mejor de Haití. Lo mejor, porque hay grandes intelectuales haitianos. Entonces, están viviendo en Canadá, muchos de ellos. No los quieren en sus países. No quieren meter la mano en el bolsillo para buscar una solución para un pequeño plan Marshall en Haití. No les interesa. Entonces, ese es el interés internacional, que nosotros amortiguemos la crisis para que ellos tengan un impacto menor. Ahora, hay un interés que es el nacional, del que yo siempre hablo. Porque aquí las élites oligárquicas tienen una agenda también. También. Claro, porque ellos también auspician eso, porque todo eso que tú ves, esos grandes centros de pensamiento y de sensiblería, de derechos humanos, todo eso está financiado. Sin dinero eso no camina. Así. Sin dinero no camina. Mira, yo aún conservo la presidencia de la Academia Dominicana del Derecho. Yo quisiera que tuviera quiénes son los 70 miembros. Hay algunos que somos monaguillos, pero otros que son macetas. Y ese proyecto no tiene presencia porque no tiene recursos. O sea, es de buena voluntad que a veces nos reunimos a un proyecto, nos lo pasamos y decimos cualquier cosa, pero no tenemos un peso. Entonces, ¿por qué tú crees que tú ves como otras instituciones de ese tipo, con un poder económico, publicando, haciendo de todo? Lo financia el sector financiero, lo financian las embajadas
y lo financian esos sectores oligárquicos, ¿tú me entiendes? Porque tú te ves, participación ciudadana, ¿de dónde le llegan a ese tipo de ONG así? ¿De dónde le llegan los recursos? ¿De dónde sale el dinero? Ah, que tienen en el presupuesto, sí, pero le llega por la vía que yo le estoy diciendo. El Estado le da y encima de eso le dan vienen fondos internacionales. Eso, cuando yo era director de migración, gracias a don Carlos Morales Troncoso y yo que nos aliamos, le tumbamos asignación de fondos. Por ejemplo, una vez armamos un lío, don Carlos, porque don Carlos era un hombre claro. Por ejemplo, armamos un lío en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y logramos detener por cierto tiempo, porque imagínate tú con Montalvo en esa línea ahí, un apoyo de 10 millones de euros que venía de la Unión Europea para las ONG para enfrentar el país. O sea, entonces tú tienes que estar claro. Tú tienes ahí a Pavel Isa, ¿de qué tú me estás hablando? Por eso es que no quieren hablar con él. Entonces él tiene que ponerse claro. Bueno, licenciado, para nosotros es gratificante contar con su presencia. Lamentablemente el tiempo de televisión es muy corto. Quedaron temas pendientes porque faltó hablar del muro en la frontera. Que ha traído... ¿Cuál? La empalizada que están haciendo ahí. La verja inteligente, como la llaman, ¿verdad? Es una empalizada. Es un disparate. Que realmente... Es un disparate. No podemos tampoco. Yo creo que es un paso histórico, porque es algo, no había nada. Es un paso histórico y no había nada, pero es una empalizada. Pero entonces no se hicieron los estudios del lugar, fue antes. Porque ahora, después que se inició el muro y después de tantas inversiones, hubo que paralizarlo por los daños que está causando. Gracias. ¿De dónde salen los daños? Del Ministerio de Medio Ambiente. Pero, gente, mira, que yo respeto y valoro, porque yo no estoy, esto no es personal, es que son soldados al servicio de ejércitos ajenos. Bueno, gracias al licenciado José Ricardo Taveras, ex diputado del país, también ex director de migración, actualmente es el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y abogado en ejercicio. Que vivir es primero. Que estábamos hablando de uno de los casos más importantes de los últimos tiempos que él ganó recientemente. Sí. José Ricardo, muchas gracias por venir.